Jesucristo, victoria por siempre. Nos conviene estar de la mano del Señor. Él nos ayuda en este peregrinar y también nos prepara para la vida eterna. Sean bienvenidos nuevamente a este espacio maravilloso para la gloria y la honra del Señor, donde leemos la palabra, donde podemos crecer juntos, donde podemos también ir aprendiendo de las maravillas que el Señor quiere que nosotros seamos instruidos, que nosotros también nos fortalezcamos en la fe y que tomemos de la buena semilla para compartir con la humanidad que hay tanta necesidad. Oramos así, Padre, gracias, Señor, por este nuevo día que tú nos das, amado Padre. Una nueva oportunidad, Señor, de sumergirnos en tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos a comprender, a retener, Señor Dios mío, a atesorar, a hacer nuestras esas promesas maravillosas, Señor, a compartir, Señor, esta palabra preciosa, a vivirla, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos que sin ti no podemos, Señor. Sálvanos, Maestro, que perecemos, Señor amado. Tómanos de tu mano, no nos sueltes. Tú eres victoria, tú eres victorioso, Señor Jesús, por siempre. Has vencido a la muerte y al pecado en esa cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa derramada y por tomar nuestro lugar y por enviarnos la promesa del Padre, tu Espíritu Santo, Señor, que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva, Señor, para la gloria del Padre. Amén y amén. Así, mis amados hermanos, vamos a ver en este momento qué leímos ayer. Leímos para la gloria del Señor Números capítulo 25, gloria a Dios, y seguimos avanzando. En el capítulo 25 pudimos ver cómo lamentablemente el pueblo de Israel cayó en pecado de idolatría y de fornicación. Recordémonos que el rey Balac había mandado a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo, y luego de tantos intentos y muchos altares que ellos habían realizado para poder proferir palabra en contra del pueblo, Dios tomó control de la boca de Balaam y no pudo maldecirlos, sino que al contrario los bendijo, porque lo que Dios bendice, gloria sea el Señor, está protegido por su mano poderosa. Sin embargo, este hombre malvado, en amor al dinero y a la honra que le había sido prometida, le dijo a estos reyes la manera en que el pueblo podía debilitarse, podía salirse de la cobertura de Dios. Era pecando, porque el pecado nos aleja del Señor, el pecado trae muerte. Entonces los indujeron a fornicación, y las moabitas vinieron acercándose a las tiendas de Israel, y muchos hombres cayeron. Entonces, lamentablemente, ahí vino la disciplina del Señor por el pecado de la idolatría y de la fornicación. Israel lamentablemente se unió al culto que hacían al falso dios Baal Peor, que el Señor lo reprenda. Y este culto estaba asociado con la fertilidad. Él era, según ellos, un dios de la fertilidad de la tierra, de la producción, y todos este tipo de cosas que hacían para darle ofrenda y culto iban asociados a depravación sexual. Era unión con la deidad y era una depravación pública. Entonces ahí ofrecían sacrificios, y es necesario que nosotros lo veamos a la luz de la palabra para que veamos en detalle. En el Salmo 106, 28 y 39, gloria sea al Señor, nos habla acerca de esta falta del pueblo. Bendito Dios, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 106, 28 al 31, vamos a leer, y dice la palabra: se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contada por justicia de generación en generación para siempre. Cuando ellos pecan y se unen a este tipo de cultos paganos con los vecinos, ¿verdad? Las naciones que ahora tenían ahí alrededor, provocaron la ira del Señor. Ellos cometieron fornicación con las hijas de Moab, y esto invitó la ira de Dios, ¿verdad? Lo hemos leído en el Salmo 106, que quedó registrado este evento, y luego vemos cómo esa ira trajo una plaga que mató alrededor de 24,000 hombres del pueblo de Israel. Así que, amados hermanos, es un momento muy lamentable, porque cuántos quedaron tendidos, y por otro lado una gran enseñanza
que el pecado nos aleja de Dios y que el Señor pide fidelidad. Tenemos que vivir en santidad. La ira de Dios pues desató esa plaga y debilitó pues al pueblo, pero también trajo juicio a los líderes. Dios ordenó ejecutar a los jefes que participaron en este pecado, porque no podía el Señor permitir, siendo santo y que su pueblo, Él quiere que seamos santos, que se empezaran a vivir. Ni siquiera habían entrado a la tierra prometida y ya estaban participando de lo que Él les había dicho que no participaran. Él no podía permitir un Dios santo, un Dios justo, un Dios bueno, misericordioso, como los había cuidado, los había alimentado, los había guiado, los había organizado, los estaba preparando para entrar a una tierra prometida. No podía permitir que se llenaran de pecado, porque de esa manera no los podía bendecir. Bendito Dios. Básicamente se levanta un varón llamado Fines, que es el nieto de Aarón, hijo de Eliezer. Bendito Dios. Y se levanta con una ira santa a hacer justicia. Fines mató a un israelita que estaba con una madianita, lo atravesó con su lanza. Y eso pues el Señor detuvo la plaga porque vio que alguien había tomado, ¿verdad?, el orden en sus manos y cuidar del campamento, que eso no se siguiera propagando. Esto dejó un gran mensaje también a los moradores, al pueblo de Israel, a cada una de las tribus, de cómo el Señor quería que ellos estuvieran en paz y en santidad. Y a raíz de esto, pues Dios hace un pacto de sacerdocio, prometió a Fines un pacto de sacerdocio perpetuo de generación en generación. Bendito Dios, para su descendencia, esa bendición. Las consecuencias y el mandato, se dio el mandato de aniquilar a los madianitas por sus acciones engañosas. Ellos mandaron a las mujeres a seducir a los varones. Estos cayeron en estas prácticas paganas, en estos cultos. Y ahí sabemos por la historia también de que hacían esos cultos tan aberrantes, ¿verdad?, tan bochornosos públicamente. Hacían diferentes tipos de depravaciones, hacían sacrificios, y se cree también que habían sacrificios humanos en ese tipo de prácticas. En este capítulo 25 subraya las graves consecuencias de la transgresión a la palabra del Señor, de la desobediencia y del pecado. Y perdón, me está entrando una llamada, pero vamos a dejarla para poder no tener que cortar el video, porque si no después toca estar editando y es más complejo. Y también la importancia de la fidelidad exclusiva a Dios. Eso fue lo que leímos en el capítulo número 25. Luego en número 26 vemos que se realiza un segundo censo después de ¿cuántos años? 38 años de haberse hecho el primer censo. Se recuerdan en todo lo que hemos leído. Pero a raíz de que la generación murmuró, tuvo miedo, a raíz del informe negativo y desmotivante de los 10 espías que fueron con Caleb y Josué, solo 2 de los 12, solo 2 llevaron buenas noticias, los otros 10 dieron malas noticias. A raíz de eso el pueblo se desanimó, no quería entrar en conquista. Unos decían mejor que o nos morimos en el desierto o nos regresamos a Egipto. Entonces fueron 40 días que los espías estuvieron observando la tierra, vieron que efectivamente era una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, una tierra hermosa, pero tuvieron miedo la mayoría de los gigantes y de todos los retos que tenían que enfrentar. Por lo tanto, el Señor hizo un juicio y dijo, ok, va a ser un año que van a vagar por cada uno de los días que los espías estuvieron en esa tierra observando. El número 40, ¿verdad?, significa a veces prueba, desierto. En ese desierto hay un proceso, una preparación. En el desierto nos encontramos con Dios. Ahí Dios nos habla, ahí Dios nos prepara, ahí Dios nos está perfilando para lo que viene. Entonces luego dijo que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, por lo tanto iban a vagar todos esos años que faltaban. Después, a estas alturas de lo que vamos leyendo, se hace un nuevo censo. ¿Por qué? Porque era necesario verificar cuánta era la cantidad de pueblo, también cuánta era la cantidad de personas que tenía cada una de las tribus, porque la tierra iba a ser repartida conforme a la magnitud de cada una de las tribus. Pero
la ubicación de la tierra iba a ser por suerte. Eso no iba a ser ya de una manera pues de indicando cada una a esta tribu, sino que de Dios es la suerte, dice, ¿verdad? Entonces Dios era que iba a determinar al azar quién iba a poseer qué pedazo de tierra. Entonces, bendito sea el nombre de Jesús, cuando ellos censan, se destaca que la generación, pues gracias a Dios, era abundante. Bendito sea el nombre del Señor. El resultado de ese censo fue de 601,730 hombres, porque se censaron los hombres mayores de 20 años, los que ya estaban listos para ser parte de un ejército organizado, y mostrando así que la nación sobrevivió y se mantuvo bastante estable, a pesar de que algunas tribus como las de Simeón habían disminuido la cantidad de miembros, otras pues crecieron drásticamente, ¿verdad? Entonces Dios en su misericordia tenía un remanente y una bendición porque se multiplicaron a pesar de todas las cosas que pasaron, ¿verdad? Bendito Dios. Entonces, gracias al Señor, el legado de la rebelión, vemos nosotros de que hacen una remembranza. Se recuerda la rebelión de Coré, de Datán y de Abirán, pero se hace mención porque para recordar, ¿verdad?, las consecuencias que esta rebelión trajo y dejarles una advertencia a la nueva generación y también a nosotros, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida familiar, que hay que respetar también a los padres, a las madres, hay que honrarlas. El Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos que honrar a padre y madre, y si nosotros queremos que todo nos vaya bien y tengamos largura de día, este mandamiento tiene promesa. Asimismo, en el trabajo también honrar a las autoridades que están puestas de parte del Señor, sea como sea nuestro jefe, tenemos que hacer las cosas como para Dios, hacer nuestro trabajo y dejarle todo en las manos del Señor. Si hay alguien que nos está haciendo la vida imposible, pues orar por él, perdonarle y ser prudente uno. Si tiene un puesto de autoridad, uno siempre guardar el respeto, guardarle la honra que se merece por el puesto que representa, y no digamos así en la iglesia, ¿verdad? Gloria sea al Señor, porque así le agrada a Dios. Entonces, se recuerda la rebelión de ellos para advertir sobre la desobediencia, mencionando también algo bien importante, que los hijos de Coré no murieron. Gloria a Dios, la misericordia del Señor manifestada, y también subrayando que la responsabilidad del pecado es individual. Gloria a Dios. Así que también en este capítulo vimos una purificación tras el pecado. El juicio de Dios busca purificar al pueblo antes de la promesa. No podían entrar en esa condición. Ellos tenían que haberse purificado porque cometieron un grave pecado al tener fornicación con las moabitas y también al haberse unido al culto de Baal, culto de los muertos, culto que hacían tantas cosas, tantas atrocidades. Así que, habiendo recordado lo que leímos ayer, vamos a pasar en este momento a leer los capítulos 27 y 28 del libro de Números, y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: petición de las hijas de Zelofehad. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó su causa delante de Jehová, y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y los hijos de Israel hablará diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspase su herencia a su hija,
Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuvieren hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Josué es designado como sucesor de Moisés. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Después, pues fuiste rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a los ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cedes en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote, Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por juicio de Urim delante de Jehová, y por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Ofrendas diarias, capítulo 28, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan con ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día será holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la 10ª parte de 1 efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite de olivas machacadas en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la 4ª parte de 1 hin, con cada cordero derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el 2º cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ofrendas mensuales y de día de reposo. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofrecerás holocausto a Jehová 2 becerros de vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la 3ª parte de 1 hin con cada becerro, y la 4ª parte de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. 1 macho cabrillo en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Ofrendas de las fiestas solemnes, del versículo 16 en adelante.
Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis como ofrenda encendida el holocausto a Jehová. 2 becerros de la vacada y un carnero, y 7 carneros de un año serán sin defecto, y su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, y un macho cabrillo por expiación para reconciliación. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además el holocausto continuo con su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis el holocausto en olor grato a Jehová. 2 becerros de la vacada y un carnero, 7 corneros de un cardero de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite. 3 décimas con cada becerro, 2 décimas con cada carnero, y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, y un macho cabrillo para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis además del holocausto continuo, con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Amén. Hasta ahí nos vamos a quedar con la lectura del libro de Números en el Antiguo Testamento. Gloria sea al Señor. Así, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a ver qué vimos, qué leímos ayer. Gloria a Dios. ¿Qué leímos en San Juan? Capítulo número 4, gloria sea al Señor. Jesús rompe las barreras. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, sin embargo Jesús en su gran misericordia, en su gran amor también se acuerda de los samaritanos, y esos samaritanos nos representan a nosotros. No éramos del pueblo del Señor, ellos en realidad ya eran mixteados, ¿verdad? Ya estaban ellos parte sangre judía, parte sangre de cuando los habían llevado también a ellos en cautiverio, se habían mezclado. Ya era alguien que para los judíos no eran gratos, no era apropiado pasar por donde ellos, más bien ellos sentían que se contaminaban si pasaban por ahí. Pero Jesús tenía una cita divina, y qué gran bendición. Tiene un encuentro con una mujer de Samaria, y solo se conoce como la samaritana. Una mujer que llegó a una hora no usual a buscar agua. Ella tenía sed, pero no llegó a una hora fresca, ni la mañana ni la tarde, sino que estaba en el calor del mediodía en ese lugar buscando agua. Bendito Dios, así que Jesucristo rompe esos prejuicios contra los samaritanos y esperó ahí a una mujer. Como Dios en su misericordia tenía tiempo para multitudes, para dar enseñanzas, para ir a hacer milagros, ir y bendecir las vidas, pero también para en particular tener un encuentro muy especial con esta mujer. El agua viva. Aquí tenemos mucha enseñanza y mucha riqueza. Tómese su tiempo, amado hermano, amada hermana, para poder leer a detalle este hermoso pasaje, porque aquí hay mucha enseñanza. Él ofrece agua viva, es una metáfora de la vida eterna y del Espíritu Santo, porque cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesucristo, nosotros recibimos, bendito Dios, esa paz, ese perdón. Él lava nuestros pecados con su sangre preciosa, y el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Es templo y morada de su Espíritu, y por eso que de nuestro interior fluye ese río de agua viva. Aquí está el Espíritu Santo trayéndonos gozo, paz, dirección. Él nos habla, Él a veces nos reprende, Él nos enseña, Él nos consuela. Él está con nosotros hasta el final. Y ese es nuestro gozo, nuestra paz, que aunque aún en medio de las dificultades, el Señor trae ese auxilio y esa bonanza en nuestro ser. Esa paz que no se compra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene de Dios. Y ese gozo y esa tranquilidad lo podemos encontrar en Jesucristo. Así que si tú no le has entregado tu corazón,
y estás escuchando esta lectura de la palabra, si esta palabra ha llegado a tu corazón, ha tocado tu vida, entrégale tu corazón al Señor. Ven a Cristo pronto y sentirás esos ríos de agua viva corriendo en tu ser. Bendito Dios. Luego que el Señor le empieza a hablar acerca de sus temas personales a ella, ¿verdad? Su condición. Y no era que la estuviera señalando, sino que estaba trayendo a ella todo aquello de lo cual había traído ese dolor a su vida, esa vergüenza a su vida. Todos los maridos que ella había tenido y el que tenía no era de ella. Ve y trae a tu marido. No tengo marido, bien has dicho, porque el que tienes no es tuyo, le dice el Señor. Entonces ella cambia de la plática y empieza a hablar cosas más profundas y él empieza a hacer preguntas acerca de la adoración, quién tiene la razón. Sus padres dicen que se tiene que adorar ahí, los judíos decían que en Jerusalén, pero Jesús hace una declaración muy importante, una enseñanza para nosotros. La adoración en espíritu y en verdad, porque el Padre busca tales adoradores. Jesús le enseña la verdadera adoración no depende de un lugar físico. Podemos estar en el mejor templo adornado, pero si su presencia no está, está vacío. Puede ser muy hermoso por fuera, por dentro, lujoso, pero si su presencia y su palabra no está, no hay nada. Pero lo que el Señor le estaba diciendo, no es necesario en este monte de Garizim con Z, gloria a Dios, o Jerusalén, sino de una conexión interior con Dios a través del Espíritu. Es un corazón dispuesto. Muchas veces, la gloria sea al Señor, bendito Dios, hemos sentido la presencia de Dios doblando nuestras rodillas, inmediatamente sentimos esa presencia. Sí es necesario ir a un lugar, a un templo, porque el Señor dejó establecida la iglesia, la eclesia, los llamados fuera de dónde, fuera del mundo. Eclesia, un lugar donde nosotros nos reunimos en asamblea santa. Así dice el Señor, entrad por sus atrios con acción de gracias. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Dios dejó un tabernáculo, luego hubo un templo, hubo sinagogas, hubo casas, hubo lugares específicos donde el Señor quiere que nosotros nos reunamos congregacionalmente y nos deja el consejo, no dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre, dijo a través del apóstol Pablo, porque estamos viendo que hoy en día mucha gente se está queriendo quedar en casa y entonces así la vida cristiana es bien fácil y es en la iglesia donde aprendemos a compartir, a convivir, a tolerarnos, a perdonarnos, a superar cada una de las dificultades que vamos encontrando. Bendito Dios, y el Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir en comunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero lo importante es ir con un corazón dispuesto y tratar con todo nuestro ser de mantener esa comunión con Dios, porque esa es adoración de todo corazón. Es bonito adorar con panderos, con danza, pero si no hay instrumentos, lo importante es que haya un corazón que quiere cantarle, que quiere adorarle, que quiere exaltarle, un corazón sediento de su palabra, que estamos abiertos a recibir su enseñanza. Gloria sea al Señor. Y a ella, bendito Dios, se le hace una revelación. ¿Qué pasó, mi amor? Sí, mi amor. Perdón. Me estaba molestando cuando estaba viendo televisión. Perdónala, ya voy a llegar a solucionar ese asunto, ¿ok, mi amor? Que estoy grabando. I love you, papi. Ok, ya lo voy a listar que nos vamos a ir para la iglesia. ¿Manda? Ya poco, mi amor. Te amo. Ok, mi amor, I love you. Perdón, hermanos, que mi nietecito ahí ya sabe, a veces eso es lo que pasa. Pero lo bonito es que el amor siempre triunfa, ¿verdad? Aunque hay a veces dificultades, unos con nuestros hermanos, me recuerdo, habían ciertos inconvenientes, ciertos desacuerdos, pero es importante enseñarle a los niños a pedir perdón y el uno y el otro decirles sí te perdono, porque tanto es el que está pidiendo como el que está recibiendo y así queda sanada esa relación para continuar adelante. Y de eso se trata. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7, es decir, siempre. Bendito Dios. Así que me impactaba, les decía, hermanos, la revelación que tuvo con ella directa y abiertamente. Él le dice, yo soy el Mesías. Ella le pregunta acerca del Mesías que ha de venir y él le dice, yo soy el Mesías esperado. Y ella lo creyó, amados hermanos. Eso es lo lindo, que cuando ella lo cree, ella está escuchando todo lo que Jesús le está diciendo,
qué sintió ella, qué vivió ella, que no se acordó del cántaro, lo dejó a un lado y salió corriendo gozosa, hermanos amados. Esa mujer se convirtió en la primera evangelista anunciando que había conocido a alguien que le había dicho todo. Le dice, me parece que eres profeta, pero ella sabía en su interior que él era algo más que un profeta, Dios mismo hablando con ella. Y cuando él le dice, yo soy el Mesías esperado, ella sale corriendo a avisar a la gente. Entonces esto trae una misión y un testimonio, ese encuentro, esa charla. Y la mujer se convierte en testigo de Jesús y va anunciándole a todos, al pueblo, la buena nueva. ¡Qué bendición! Jesús estaba en su territorio. Los samaritanos creyeron por el testimonio primero de ella, pero después hay una conversión preciosa de los samaritanos. Muchos samaritanos creen en Jesús ya no solo por lo que ella les dice, sino por escuchar personalmente a Jesús. Y esto nos deja también otra enseñanza, la siega espiritual. La cosecha espiritual ya está. Es tiempo de cosechar porque ya la cosecha está madura. Mucha es la mies, pocos los obreros. ¿Quieres tú ser un obrero de Jesús? Tenemos que ser discípulos primeramente, ser alumnos de Jesús, dejarnos por Él y por su palabra y por su espíritu, preparar, serle obediente y trabajarle. Porque cuando los discípulos llegan ya después de haber ido a comprar comida y lo ven ahí, ellos pensaron que quizás ya había comido, pero Él dice que Él tiene una comida mejor, y la mejor comida es hacer la voluntad y el trabajo del Padre. Y les dice en ese capítulo hermoso que alzaran sus ojos. Él les dice, alcen sus ojos. Como quien dice, mire, he aquí os digo, alzad vuestros ojos. En el versículo 35 del capítulo 4 dice aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Me imagino yo cuando salía aquel poco de gente a buscar a Jesús por la palabra de aquella mujer. Salieron aquellos hombres tal vez vestidos de blanco, tal vez no sé qué precioso se veía caminando en los campos, y esa era la cosecha de almas que venía. Y le dicen, alcen sus ojos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, se goce juntamente con el que siega. Unos vamos a sembrar la palabra, otro Dios de la gloria va a permitir que cosechen, que las almas, que vean que esas almas son salvas, pero el crecimiento lo da el Señor. Siempre el Espíritu Santo hace la obra en nuestros corazones y su palabra, nos sigue formando. Así que Jesús utiliza este encuentro para enseñar que la obra misionera ya está lista para la cosecha. ¿Cuántos iremos? Heme aquí, envíame a mí, yo iré, digámosle al Señor. Así que leemos hoy el capítulo 5, el paralítico de Betesda, siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que estaban en movimiento del agua, esperando el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese,
porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló a Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga cosa alguna peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La autoridad del Hijo, del versículo 16 en adelante. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente el Hijo. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no tendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida, qué linda, mi amor, ya nos vamos a ir a la iglesia, ¿ok? Perdón, hermano. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Testigos de Cristo, del versículo 30 en adelante. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba a vosotros, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís, sino viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís la gloria de unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusarlos delante de mi Padre. Hay quien os acusa. Moisés es quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Gloria sea al Señor. Hemos llegado al final del capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Hasta aquí nos quedamos. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Damos gracias al Señor en este día hermoso por su misericordia. Dios les bendiga y les guarde rica y abundantemente. Si el Señor nos permite, nos conectamos mañana
para seguir en esta bendición que Dios nos permite leer su palabra. La gloria, la honra sea para Dios. Amén.